Porque las palabras duras rompen corazones duros. Las palabras duras te llevan a crecer más, te llevan a crecer y a subir el nivel de la fe. Si yo fuera un pastor que me preocupara tan poco por vosotros, que solamente os dijera las cosas que queréis oír, pues Dios me pediría cuentas a mí de por qué no he cuidado bien de las ovejas. Si yo veo una oveja que está coja o mal herida y no la sano y no le entablillo la pierna y no le limpio y desinfecto la herida y se la vendo para que no se vuelva a infectar, pues sería un mal pastor. Y por lo tanto, si veo en vuestras vidas cosas que están mal, cosas que no están glorificando a Dios, mi deber como pastor es enseñar y predicar lo correcto, lo que está en la palabra de Dios, para que cada quien pueda oír y pueda aplicar lo que está en los principios de Dios. Los principios de Dios son eternos. Los principios de Dios son absolutos. No hay nada más alto o más eficaz o más verdadero que los principios de Dios. La palabra de Dios tiene ordenanzas. Muchas veces Dios nos ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas y cómo no tenemos que hacerlas, pero dentro de las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, Dios a veces no nos ha dado un detalle muy grande. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua se les dijo a los judíos una cantidad de cosas que tenían que hacer: coger un cordero, guardarlo 3 días, luego sacrificarlo la noche del 14 al 15 de Nisan, y por ejemplo, coger la sangre del cordero y untarla en los postes y en el dintel de la puerta. Pero si yo me tengo que poner a hacer eso, ya me entran dudas, porque ¿cuánto del poste tengo que pintar? ¿Qué pasa si unas gotas de sangre se caen al suelo? ¿Tengo que pintar todo el dintel o solo es echar unas gotas? Surgen dudas, surgen pequeñas cuestiones acerca de cómo exactamente llevar a cabo la ordenanza de Dios, la ley de Dios o el mandamiento de Dios. Por ejemplo, a Adán y Eva se les dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Pero no le dijo Dios: tú tienes que tener un mínimo de 8 hijos. Tú tienes que tener tantos varones y tantas hembras. Simplemente le dijo: multiplicaos y llenad la tierra. O, por ejemplo, en Levítico 22-23 hay un mandamiento que es que el agricultor no debería de segar o recoger todo el cultivo de su campo, sino que debía dejar algún rincón sin recoger para el pobre y para el menesteroso, para que cuando el pobre y el errante pasara por allí dijera: bueno, puedo coger algo para comer. Pero Dios no le dijo: tienes que dejar 1 metro de tus olivos sin recoger, o 2 metros de todo el trigo sin recoger. Le dijo un rincón. No le dijo exactamente, ¿me entiendes?, la cantidad de cosecha que tenía que dejar ahí. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 13 se nos cuenta cómo Eliseo le dijo al rey Joás, que estaba agobiado contra los sirios, venían los sirios, y le dijo: coge las saetas del arco y golpea el suelo. Y Joás golpeó 3 veces, tum, tum, tum. Y el profeta le dijo: ¿por qué has golpeado solo 3 veces? Porque solamente 3 veces derrotarás a los sirios. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras acabado con ellos. Pero la orden fue: golpea. No se le dijo cuántas veces, sino que ya quedaba a su corazón cuántas veces golpear. Y él golpeó 3 veces. Fue escaso, porque Dios no había dicho cuántas veces golpear. Bueno, así tenemos muchas ocasiones donde Dios nos manda cosas y no nos dice exactamente como toda la ruta, ¿verdad?, para llegar a cumplir ese mandamiento. Y muchas veces Dios obra de esa manera para que nuestro corazón sea probado, para que nosotros podamos sacar lo que hay en nuestro corazón y podamos ser o generosos o escasos, o podamos ser agradables a Dios o desagradables a Dios.
Hay momentos, sin embargo, donde Dios sí dice con mucha precisión todas las cosas. Por ejemplo, cuando se le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y el arca y todos los utensilios del tabernáculo, ahí se dio una precisión impresionante. Dios definió y le mostró a Moisés modelos de cómo tenían que ser todas las cosas. O sea, le dio imágenes, como fotografías digitales que Dios le puso a Moisés en su cerebro, le dio medidas de todo, cuánto tenían que medir las columnas, cada cuántos pasos, de qué color el hilo, todo. Es más, cuando tenían que transportar el arca, le dijo cómo tenían que transportarla, qué tribu, no solo la tribu de Leví, sino dentro de Leví, qué hijo tenía que, con sus hijos, transportar el arca. No podía ser cualquier levita, tenían que ser los hijos de Coat. Si eran otros, problema. Y eso pasó cuando David quiso traer el arca de un pueblo, de Kiriat Jearim, que estaba abandonada allí desde hacía mucho tiempo que los filisteos la habían devuelto, y se quedó allí el arca. Y cuando David se estableció en Jerusalén, dijo: voy a traer el arca a Jerusalén. Y no solo voy a traer el arca, sino que la voy a poner en una tienda especial. Y yo me acordaba de esto hoy mientras estábamos alabando, porque la alabanza ha sido muy especial hoy. Yo he sentido que la presencia de Dios estaba con nosotros y se agradaba de la alabanza. Y lo que hizo David fue construir una tienda para poner el arca, pero no solo una tienda para poner el arca, sino que puso 24 horas, 360 días al año, porque el año bíblico es de 360 días, puso gente a ministrar con instrumentos delante del arca del pacto. Salterios, arpas, címbalos, cantores, una cantidad de gente impresionante para que nunca faltara la adoración y la ministración delante del arca del pacto. La adoración es muy importante, por eso es importante llegar pronto el domingo a la iglesia, porque la adoración te prepara el corazón. Una de las canciones que hemos cantado hoy es: ¿para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Verdad? Y dice: para subir al monte y ver. ¿Y cómo sube uno al monte? Uno sube en adoración. Lo hemos visto en Jerusalén, ¿verdad? Eso es una figura de Jerusalén. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y el día que vamos a Jerusalén venimos desde el Mar Muerto, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Es una olla, un hoyo en la tierra. El Valle de la Sal se le llamaba en el Antiguo Testamento. Entonces subimos 1200 metros. Si vienes desde, desde la Galilea, Galilea está 200 metros por debajo del nivel del mar. Por eso pasábamos tanto calor allí. Nos montábamos en la barca por la mañana y ya sudando estábamos, ¿verdad? Hasta el punto que algunos se tiraron al agua allí en el lago. Desde la Galilea, pues es subir 1000 metros. Jerusalén está en alto. Y en concreto el monte Moriah, donde se construyó el templo, es prácticamente el lugar más alto de Jerusalén. Había que subir y ascender. Cuando uno iba a las fiestas, al templo, viniera de donde viniera, tenía que subir. Había que hacer un esfuerzo. Y en esa subida la gente iba cantando salmos, la gente iba adorando a Dios. De ahí viene lo de subir al monte. La alabanza es un tiempo muy especial y la adoración es un tiempo que no te puedes perder, porque si tú lo haces como lo tienes que hacer, y de eso va un poco la predicación de hoy, si quieres ponerle título: Dios ha dicho cómo hacerlo. Y si Dios ha dicho que la alabanza rompe y que la adoración te prepara y es como subir al monte, entonces ven pronto los domingos y prepárate para luego recibir la palabra y que la palabra pueda entrar a tu corazón. Cuando David trató de llevar el arca a Jerusalén, pues la montaron en un carro y en mitad del camino el arca se atascó. Y hubo un sacerdote que puso la mano en el arca para que no se cayera del carro y automáticamente murió. ¿Por qué? Porque Dios en sus ordenanzas había dicho exactamente cómo había que transportar el arca. El arca no podía tocar el suelo. El arca tenía que ser llevada con las barras en los hombros de la familia de Coat. Y en su imprudencia, quizá queriendo hacer una cosa buena, ojo a esto, dijo: ¡ay, el arca se va a caer, la sujeto! Pero murió.
porque Dios había dicho que cualquiera que tocara el arca iba a morir. Y que por eso el arca tenía las barras en las 4 esquinas para ser llevada como en procesión. Uno aquí, en el otro lado la barra aquí y adelante igual. Y no se podía tocar el arca, solo las barras. Cuando Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, tenemos que hacerlas así. Y si nos saltamos el orden, el tiempo, la manera, la forma que Dios ha dicho, entonces nos metemos en problemas y en consecuencias graves. La palabra que Dios me habló exactamente fue Primera de Crónicas 15:13, porque después de que pasó eso, el rey David dijo: no voy a llevar el arca a Jerusalén. El arca es algo muy delicado y no quiero hacerlo de cualquier manera, no quiero improvisar. Mejor que se la lleve tal sacerdote a su casa un tiempo y yo voy a pensar qué hacemos. Se fue el arca 3 meses a casa de Obed-Edom, un sacerdote de los que luego eran cantores, y dice la Biblia que esos 3 meses fue prosperado en una manera muy grande, toda la casa de Obed-Edom. Tener la presencia de Dios contigo no es cualquier cosa. Cuando David finalmente prepara la tienda y decide traer ya el arca con toda la normativa correspondiente, pues él asigna quiénes son los que la tienen que traer, cómo la tienen que transportar. Y dice el rey David: Dios nos quebrantó la primera vez por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Según su ordenanza. Subraya eso en tu Biblia porque eso es el principio clave que va a recorrer toda esta predicación. Es decir, si Dios ha dicho cómo hacerlo, no lo hagas de otra manera. Hazlo exactamente como Dios ha dicho que hay que hacerlo. Cuando Dios sí da el detalle de las cosas, hay que hacerle caso a ese detalle. Si Dios nos dijera simplemente: el arca tiene que estar puesta allí, pues la llevaríamos y la traeríamos como bien nos parezca, en un burro, en un caballo, en un patinete o con las manos. Pero si Dios dijo: se transporta de esta y de esta manera y tal familia la tiene que transportar, solo así podía ser hecho. Porque si no, hay consecuencias. Dios no dice las cosas por decirlas. Todo lo que Dios ha dicho tiene un porqué, tiene un propósito, tiene una misión y tiene un principio que Dios lo establece y que es inmutable. Entonces, podríamos decir que si hacemos las cosas a la manera de Dios, las vamos a hacer en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver 3 principios hoy. Y son principios que son a la manera de Dios. Son principios financieros, son principios para tu economía, son principios para el diezmo, son principios para que tú seas una persona bendecida, fruto de hacer las cosas según la ordenanza de Dios. ¿De acuerdo? Si tú lo haces a la manera de Dios, todo va a ir bien. Si no lo haces a la manera de Dios, no va a ir bien. La Biblia habla 200 versículos sobre fe, 200 versículos sobre la oración, unos 500 versículos sobre la fe, pero habla más de 2000 versículos sobre el dinero, las riquezas y las propiedades. ¿Es importante el asunto o no lo es? Tenemos que aprender de eso. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21: donde esté tu tesoro, está tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. Por lo tanto, vamos a averiguar, vamos a descubrir dónde está nuestro tesoro. Y si no está donde tiene que estar, vamos a llevarlo a donde tiene que estar. Y si no estamos haciendo las cosas según la ordenanza de Dios, pues vamos a empezar a hacerlas según la ordenanza de Dios. El primer principio que vamos a hablar hoy se llama el principio de los primogénitos. No del primogénito, sino de los primogénitos. ¿El primogénito cuál es? Cualquiera que abriere matriz, ya sea de hombre, ya sea de animal, cualquiera que abre matriz, el primero. El primer hijo, el primer cordero, el primer ternero, la primera cría, ¿sí? El primer
pollo, cualquiera, el primero. Es ese el primogénito. Dice en Éxodo 13. Acompáñame a leerlo, por favor, con tu Biblia. Éxodo 13, versículo 1. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Conságramelo. Dios dice, el primogénito es mío, me lo consagras. El versículo 12 dice, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahweh, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aquí hay un principio, una gran clave. El primogénito debe de ser o sacrificado o redimido. Si es puro, debe de ser sacrificado. Es decir, si es kosher, si es de los animales que Dios declaraba limpios, por ejemplo el cordero, la vaca, el pollo, el primero tenía que ser sacrificado. Pero si era un animal impuro, como el burro, el cerdo, o cualquier otro de los animales impuros de acuerdo a la ley de Moisés, o un hijo, porque una persona también es impura. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva el pecado dice que entró a toda la humanidad, por un hombre, y por un pecado entró a toda la humanidad. Somos impuros. Dice que los impuros hay que redimirlos. ¿Qué es redimirlos? Lo tienes que salvar, porque a Dios no le vas a ofrecer algo impuro, y entonces tienes que sacrificar en su lugar algo puro. Quédate con esta idea. Si el ganadero tenía una oveja y la oveja le daba un cordero, si ese era el primer cordero, tenía que sacrificarlo, si era la primera cría. Pero si el burro, la burra, le paría un burrico, pues no lo podía sacrificar para Dios, porque es un animal impuro. En su lugar tenía que coger un cordero, otro cordero, y sacrificarlo en lugar del burro. Porque el burro, al ser inmundo, al ser impuro, no se le puede sacrificar a Dios. Entonces ahí tenemos el principio de los primogénitos. De alguna manera podríamos decir que nosotros, siendo impuros, no podemos hacer ningún sacrificio para Dios, sino que tuvo que venir Jesucristo, puro, y sacrificarse en nuestro lugar. ¿Para qué? Para redimirnos. Redención significa salvar, ocupar el lugar de otro. Eso es redención. Y esa es una imagen, en este pasaje de Éxodo vemos que también Jesucristo cumplió exactamente eso con nosotros. De alguna manera podríamos decir que Jesucristo es el diezmo de Dios, porque Jesucristo entregó su primogénito, su único y además primogénito, o podríamos decir al revés, su primogénito y además único hijo, para redimir a los que no éramos puros. Dios entregó a su hijo en fe, sin saber cuál sería la reacción de cada uno de los hombres de la tierra. Él entregó en fe. Él dio primero. Es lo mismo que le pasaba al ganadero. Si tenía una oveja y la oveja, la primera vez que pare, le da un corderito, lo tenía que entregar al Señor. Pero, ¿y si no tenía más corderos? ¿Y si la oveja moría en el parto? ¿Y si luego ya se quedaba estéril? Era una cuestión de fe. El ganadero, el pastor, tenía que entregar el corderito, dedicarlo a Dios, teniendo fe de que Dios luego le iba a dar más corderitos.
Dios entregó a su Hijo Jesucristo teniendo fe de que luego iba a tener más hijos, como somos tú y yo en este momento, hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Entonces, los primogénitos le pertenecen a Dios, son de Dios. Todos los primogénitos de la tierra le pertenecen a Dios, seas creyente o no seas creyente. Todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Es un principio y Dios lo estableció así. ¿Por qué Dios mató a los primogénitos de Egipto? Alguno podría pensar, uy, pero ¿por qué mató a los primogénitos de Egipto en la última de las plagas? Pues sencillamente porque eran de Él. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Por eso mató todo primogénito de hombres y de animales en la última plaga que envió contra Faraón. Porque son de Dios, los primogénitos son de Dios. La iglesia primitiva, ¿en qué día de la semana se reunía? ¿Os acordáis o no? ¿Habéis leído la Biblia? Se reunían cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Hoy. Hoy es el primer día de la semana. El Sabbat era el día de descanso. Pero el primer día de la semana, o sea, para un judío o para un hombre que había recibido la ley de Moisés, el primer día de la semana era hoy. ¿Y el Señor Jesucristo qué día de la semana resucitó? Un domingo, el primer día de la semana. Y Pablo dice, está claro en sus cartas, los primeros cristianos se reunían en domingo. Bueno, se reunían casi todos los días, pero el domingo era un día señalado, era un día especial. Y esto lo digo por aquellos que creen que si no nos reunimos en sábado estamos condenados al infierno. Eso dicen los adventistas y también llamados sabatistas, pero pues es una doctrina errónea. Y más erróneo todavía es mandar al infierno a los que no nos reunimos en sábado. Nos reunimos de acuerdo al patrón de la primera iglesia y a conmemorar el día en que nuestro Señor venció la muerte y venció el pecado. El día en que el Señor resucitó y se manifestó resucitado al mundo. Pero entonces la primera iglesia se reunía el primer día de la semana. Y cada creyente tiene que reunirse el primer día de la semana. Y si tú le entregas el primer día de la semana al Señor, ¿qué va a pasar? Si tú lo consagras a Dios, ¿qué va a pasar después? Pues que el resto de la semana vas a contar con la bendición de Dios. Por eso el domingo, familia, iglesia, es para el Señor. El domingo, y digo el domingo, es para el Señor. Salvo causa de fuerza mayor, el domingo no hay otra cosa que hacer sino que consagrarlo al Señor. No es para ir de compras, no es para ir de comidas, no es para ir de... O mejor, puedes hacer todo eso, pero consagrándolo al Señor. Y consagrándolo al Señor es congregándote, es reuniéndote, es estableciendo las cosas en el orden en que Dios ha dicho que se tienen que hacer. Pon a Dios primero. No vale congregarse en casa, los que nos ven por internet, solamente si estás enfermo, si estás ahí moribundo. Pero esta moda que hay de algunos, me encontré con un guía en Israel judío y se convirtió al cristianismo. Y le preguntamos, ¿y qué tal? Y ahora estamos buscando una iglesia, porque algo que había en el corazón de Quique y Emma era buscar un ministerio cristiano, pero cristiano de judíos, una iglesia local, para ayudarles económicamente y ofrendarles económicamente, trabajar con ellos en algún proyecto, en alguna colaboración. Queremos invertir en Israel, más allá de los niños que ayudamos en la casa de acogida, queríamos invertir en alguna iglesia. Y entonces le preguntamos a este guía, pues que en qué iglesia estaba, que dónde se... Nos dijo, no, ahora no me congrego en ningún sitio, porque los domingos, como hay poco trabajo, pues tengo que trabajar de guía. Y nos quedó raro. Dijimos, bueno, este no es un buen candidato para sembrarle, porque no entiende. El primer día de la semana es para el Señor.
es para el Señor. Y ahora hay mucha gente que dice, no, yo desde casa yo escucho una predicación y luego escucho la de otro pastor y luego la de otro pastor. Eso no es congregarse. Eso no es congregarse. Congregarse es estar juntos, habitar juntos, la quejilá. Estuvimos visitando en Jerusalén el Congreso, el Parlamento de Israel. ¿Y sabes cómo se dice parlamento en hebreo? Knesset, que significa la congregación. ¿Por qué? Porque tienen que estar juntos para discutir, para votar, para debatir las leyes. Que en Israel hay parlamento, que algunos no se han enterado, que Israel no es una dictadura, ni un estado ahí, no, hay elecciones, los árabes votan, hay parlamentarios árabes. Sí, en Israel. Esos que dicen por ahí que no respetan los derechos de los demás. No, Israel es la única democracia de todo el Medio Oriente. Ni Líbano, ni Siria, ni Irán, ni Irak, ni Jordania, ni Egipto. Lo de Egipto, bueno, le llaman democracia, pero nada de todo eso es democracia. En Israel hay democracia. El principio es entonces que Dios es lo primero y que lo primero siempre es de Dios. ¿Vale? Quédate con eso. Dios es el primero, eso ya lo teníamos claro, pero lo primero siempre es de Dios. El primer hijo, el primer tiempo del día, tu primer diezmo, tu pensamiento. Dios, en todas las áreas de tu vida, la primera porción tiene que ser para Dios. Ese es el principio. Y puedo hacer el devocional por la noche, que me estoy más despejado. Puedes hacerlo, pero la manera de Dios no es esa. Y el ejemplo que nos daba Jesús es que el Señor Jesús le entregaba el primer tiempo de la mañana al Padre, para estar con Él, de madrugada. Es que yo entro muy temprano a trabajar, pues más temprano para orar. La primera porción de todo en tu vida es de Dios. Grábate ese principio, el principio de los primogénitos. Lo resumimos así: la primera porción de todo en mi vida le pertenece a Dios. ¿Estamos? La primera porción de todo en mi vida le pertenece a Dios. El segundo principio, hemos hablado de los primogénitos, ahora vamos a hablar de los frutos. Los frutos se deben ofrecer a Dios. Dice que en Éxodo 23, vamos otra vez a Éxodo, habíamos dicho que los primogénitos se deben sacrificar o redimir. ¿Os acordáis? ¿Cuáles se sacrificaban? Los puros. ¿Cuáles se tenían que redimir? Los impuros. El animal puro se sacrificaba, el impuro se redimía. Acuérdate de eso. Los primogénitos. El puro se sacrifica, el impuro se redime, se pone otro a cambio. ¿Qué pasa con los frutos? Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Te lo vuelvo a leer porque ahí hay una cosa dentro de otra. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Fíjate lo que dice, las primicias de lo primero. Parece una redundancia. Las primicias entonces, ¿qué son? Lo mejor. Lo mejor. Dentro de la primera cosecha, el agricultor tenía que traerle a Dios una porción de lo mejor. De las mejores ciruelas, de los mejores melones, de las mejores granadas, de la mejor trigo. Dentro de la primera cosecha, no de la segunda ni de la tercera, de la primera cosecha, una selección de lo mejor, de lo más exquisito, de lo más bonito de su fruto. Esto es como cuando vas a la frutería del Corte Inglés y todas las naranjas son de la misma medida, del mismo color,
tienen el rabito torcido para el mismo lado, todas iguales. Vas a la frutería del chino y cada mandarina de un color, de un tamaño. ¿Por qué es más cara una que otra? Porque hay una selección. Ese es el principio. De los primeros frutos se le trae una selección de lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca puede ser el segundo. Dios siempre tiene que ser el primero en recibir. Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces dice que no te faltará de nada. No te faltará de nada. ¿Habéis tomado nota? Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Yahweh con tus bienes. ¿Qué son tus bienes? ¿Qué son los bienes? Las cosas materiales. Honra a Yahweh con tu dinero. Yo amo mucho a Dios, pero no diezmo. No le amas tanto. Yo amo mucho a Dios, pero no le doy nada. No le amas tanto. Uy, yo quiero a mi esposa un montón, pero nunca le regalo nada. No la amas tanto. No, pero si yo la trato con cariño. Sí, pero va con ropa vieja. No la amas tanto. Ojo, porque aquí empieza la palabra dura. Honra a Yahweh con tus bienes. Hay gente que dice: no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, es que el diezmo era solo para Israel. Y te puedes leer un montón de excusas para no diezmar. Pero lo cierto es que la Biblia dice: honra a Yahweh con tu dinero. Vamos a ponerlo en un lenguaje más de hoy. La antigua sociedad había también mucho trueque, pero hoy es más dinero, ¿verdad? El trueque se hace con el dinero. Honra a Dios con tus bienes. Hay una manera de honrar a Dios que está dicha en su palabra, es una ordenanza, y es con tus bienes. No, es que yo le doy a Dios mis alabanzas. No, honra a Yahweh con tus bienes. Alaba a Dios con tus alabanzas. Adora a Dios con tus salmos, pero honras a Dios con tus bienes. ¿Tú quieres honrar a tu padre y a tu madre? ¿Qué tienes que hacer? Dales, trátalos bien, que no les falte de nada. Si tuvieren necesidad, hazles un buen regalo, acuérdate de ellos. A quien quieras honrar, a quien quieras darle honra, hazlo con bienes. Y eso no es comprar, eso no es procurar ahí como tener un favor de alguien. No. Es que estamos hablando de honrar. La honra se da sin esperar nada a cambio. La honra se da porque alguien la merece. En este caso Dios. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias, vuelve a aparecer aquí, lo primero de tus frutos. Y entonces serás bendecido. Hay una promesa ahí. No te va a faltar, ni en tu despensa, ni en tu granero, no te va a faltar. Cuando se entró en la tierra prometida, se conquistó una ciudad primero. ¿Os acordáis cuál fue? Fue Jericó, que dieron 7 vueltas, patatín, patatán, se cayeron los muros. Y Dios les había dicho: cuando entréis a conquistar Jericó, me vais a traer todo el botín a mí, es para Dios. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios dice: cuando conquistéis Jericó, me vais a traer todo el botín? Porque era la primera ciudad. La primera ciudad que entraban a conquistar en Canaán era esa. Y entonces Dios quería que todo el botín, todo lo valioso, todo fuera consagrado a Dios. Pero hubo un tipo que se pasó de listo, Acán, y se guardó unas cuantas cosas, ¿verdad? Y las metió en su tienda, debajo de la tierra, y no se nota, como había tanto, no se nota. Pero Dios, que lo ve todo, dijo: habéis pecado la nación toda.
Y resulta que antes de que se descubriera el tomate, fueron a por la segunda ciudad. Y ya iban tan confiados, vieron que Jericó eso había sido coser y cantar, que llegaron a la segunda ciudad, una ciudad pequeñita, no fortificada, y les dieron cera a los israelitas. Salieron con el rabo entre las piernas. Murieron muchos. Y entonces ahí preguntaron a Dios, ¿qué ha pasado? Y Dios les dijo, pero si es que estáis malditos. Es que todo el pueblo ha pecado contra mí, porque yo dije que se trajera todo a mí y alguien ha tocado y se ha convertido en maldición. Y entonces fue cuando tuvieron que descubrir quién era y se descubrió y ahí hubo justicia de Dios. Pero Dios no le dijo, cuando hayas conquistado 10 o 15 o 20 ciudades, me das el botín. Dios le dijo, dame el botín de Jericó, que es la primera ciudad, y todo lo demás será para vosotros. Eso es el diezmo. Dios le dijo, dame el botín de la primera ciudad, porque lo primero siempre es para Dios. Lo primero es para Dios. Dios no puede ocupar el segundo lugar. Tiene que ser el primero. Cuando Caín y Abel le ofrecieron una ofrenda a Dios, ¿os acordáis? Está en Génesis 4. Ocurrió algo y hay muchas explicaciones y muchas teorías y muchas doctrinas sobre esto, pero hay algo bien interesante que está ahí escondido, o más que escondido, está a la vista, pero quizá no hemos sabido leer y entender. En Génesis 4, versículo 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. ¿Era algo bueno? Oye, pues alguien que dice, le voy a traer una ofrenda a Dios. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¡Wow! No todas las ofrendas que vienen aquí al alfolí, no todos los diezmos que vienen aquí al alfolí son del agrado de Dios. ¿Por qué? Pues la clave está en que Caín, evidentemente, ofreció lo primero a Dios. Dice de los primogénitos de sus ovejas y además los más gorditos. O sea, procuró que lo que le traía a Dios fuera lo primero y lo mejor, no cualquier cosa. No esperó a tener muchas ovejas para traerle unas pocas a Dios, sino que los primeros corderitos se los entregó a Dios. Lo primero siempre es para Dios. ¿Qué pasó con Caín? Dice Caín, andando el tiempo. ¿Te das cuenta? Andando el tiempo, Caín, cuando vio que tenía mucha cosecha y que le sobraba, cuando vio que le había ido bien ese año, dijo, le voy a dar algo a Dios. Pero ni siquiera fue la primera cosecha, ni siquiera dice que hiciera una selección de lo mejor. Le trajo una ofrenda a Dios. Pero su tesoro eran sus cosechas, no era Dios. Por eso su corazón estaba en sus bienes, no en Dios. Y esa es la gran diferencia, que no eran los primeros frutos, sino que él esperó. Él esperó a alimentarse, a alimentar a su familia, él esperó a tener el frigorífico lleno, a pagar todas las cosas, y entonces dijo, le voy a llevar a Dios algo. Pero no fue del agrado de Dios. No solo porque echemos un sobre aquí estamos agradando a Dios. Estamos hablando de tener un corazón donde Dios ocupe el primer lugar y de forma práctica yo le dé a Dios lo primero, la primera porción de todas las áreas de mi vida. Y cuando se trata de dinero, el diezmo debe de estar entonces en el primer lugar de mi economía. Porque esos son los principios que hemos visto hoy. El principio de los primogénitos, el principio de los primeros frutos, ahora vemos el principio del diezmo.
¿Qué dice Levítico 27:30? Levíticos, no oigo las Biblias por ahí, ¿eh? Levítico 27:30. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes o no? Levítico 27:30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Entonces, si yo cojo las llaves de mi coche y le digo, José, toma, te dejo mi coche una semana, y José viene el domingo que viene y me da las llaves, ¿me está regalando algo? Me está dando lo que es mío y que yo le presté. No me está diciendo, uy, mira qué bendición te traigo, Carlos, te regalo un coche. Sería ridículo si hiciera eso, ¿o no? Él me está devolviendo lo que es mío. Diezmar es darle a Dios lo que es de Dios. No le estás dando nada a Dios, porque el diezmo es de Dios. ¿Estamos entendiendo? El diezmo sencillamente es de Dios, le pertenece a Él. Todo el diezmo de la tierra le pertenece a Dios, todo. Y cuando no diezmamos, de acuerdo a lo que dice Malaquías, entonces hay maldición. Ahora, volvemos al principio. El principio es que lo primero tiene que ser para Dios. Y ya lo hemos comentado alguna vez. Si yo recibo un salario de 1.000 euros y me dan 10 billetes de 100 euros, si yo los pongo aquí sobre la mesa, mis 10 billetes de 100 euros son todos igualitos, ¿cuál cojo para el diezmo? ¿Cuál de los 10 billetes cojo para el diezmo? ¿El primero de la derecha? ¿El primero de la izquierda? ¿El primero de la derecha, dicen algunos? ¿Sabes cuál tienes que coger? El primero que tú cogerías para gastar en algo, ese es el diezmo. No importa si es el de la derecha, el de la izquierda, el tercero, el segundo, no es cuestión de superstición, sino que es cuestión de que abro mi cartera y el primer billete que yo sacaría para ir a pagar la luz, o para ir a pagar el teléfono, o para ir al supermercado, en verdad ese, y no otro, el primero debería de ser el del diezmo. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo primero. El diezmo, la palabra diezmo viene del 10%. Pero el diezmo no es cualquier 10%. El diezmo no es el último 10% de mi salario, de mi cosecha, sino que es el primer 10%. Si no, no lo estamos haciendo a la manera de Dios. Por eso, podríamos incluso asegurar que hay gente que da un 10% a la iglesia en el alfolí, pero no está diezmando. Porque en su corazón hay otras prioridades. Y solamente da el 10% si le sobra o si se acuerda. Pero no hay un principio claro en su mente y en su corazón de que lo primero siempre es para Dios. Es que si tú aprendes ese principio hoy, si tú estableces en tu vida que Dios siempre sea el primero en todo, cuando vas a tomar una decisión, piensa primero en Dios antes que en otras personas. Si tú aprendes este principio, la Biblia te dice que te va a ir bien. Pero si le robamos a Dios, entonces nos metemos en problemas. Hay gente que recibe su salario y entonces empieza a pagar cosas, esto para tal, y a lo último saca el diezmo. Y a veces ni saca el diezmo. ¿Por qué? Pues porque hubo más gastos, porque se le rompió el coche, porque le vino el teléfono muy alto y no sacó el diezmo. Sin embargo, la fe, el hombre de fe, ¿qué hace? El hombre de fe recibe su salario y saca el diezmo, creyendo que es mejor vivir con el 90% bendecido por Dios que con el 100% maldito. Maldito. Porque Malaquías lo dice claramente, malditos
sois con maldición, porque me habéis robado los diezmos. Entonces ya no se trata, ojo, solamente de traer el 10% a la iglesia. Se trata de traer el primer 10%. A veces la gente me dice, yo diezmo, pero es que me ha ido mal. Revisa las prioridades de tu corazón. Y no es una cuestión de que alguien me decía, no, pero es que claro, a mí me ingresan la nómina y entonces automáticamente me descuentan no sé qué, tal. No vamos a volvernos legalistas. Hay cosas que evidentemente vivimos en un mundo complejo financieramente. Se trata de tu corazón. Se trata de dónde está tu corazón asentado, de qué lugar ocupa Dios en tu corazón. ¿Es Dios el primero? No importa si tú tienes que ir el día 3 al cajero y sacar dinero y ya te han descontado otras cosas del banco. O si te ingresaron la nómina y hasta el domingo no llegas a la iglesia y hoy es martes. No pasa nada. La cuestión es que en tu corazón tú tengas claro que el primero tiene que ser Dios. Si además físicamente lo puedes hacer, pues mejor. Pero es una cuestión del corazón, porque es lo que Dios ve. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su primogénito. Y la promesa de Dios para Abraham, ¿cuál era? Vas a tener mucha descendencia, muchos hijos. Y tiene uno, después de 25 años, y Dios le dice, ahora me lo entregas. Y Abraham era un hombre de fe. Abraham dijo, pues le daré el hijo, no me voy a complicar. Si Dios me lo pide, Él verá cómo resuelve el tema de la promesa. Lo que hablábamos antes, las soluciones naturales, ¿verdad? Abraham intentó una solución natural también y se acostó con la criada para que se cumpliera la promesa de tener mucha descendencia. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que tuviera el hijo con su esposa, con su amada, con Sara. Y después de 25 años tiene el hijo y Dios le dice, ahora me lo sacrificas. Si a mí me dice Dios eso, yo entro en una crisis que no sé si saldría de ella. Pero Abraham no se complicó la vida. Abraham era un hombre de fe. Que lo primero es para Dios, pues para Dios. Y justo Dios le para en el último momento cuando ya estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo su corazón. Su corazón. Hay gente que dice sí y luego no lo hace. Hay gente que dice y luego lo hace. ¿Qué es mejor? Si la Biblia lo dice, ¿no? Mejor aunque reniegues, aunque te enfades, pero luego vas y lo haces. Y no aquellos que sí, yo, y luego, ¿dónde están? No hay nadie. ¿Dónde se quedaron? ¿No? Bueno, el principio entonces del diezmo es que no solamente estamos hablando del 10%, sino que estamos hablando del primer 10%. Si yo no entrego los diezmos, yo me estoy quedando con algo que es de Dios. Porque el diezmo es de Dios. La ofrenda es una cosa que tú sí le das a Dios. Pero el diezmo ya es de Dios. Desde antes de que tú cobres, desde antes de que tú recibas el dinero, el diezmo es de Dios. Es una cosa dedicada a Dios y le pertenece a Él. No vamos a discutir con Dios eso. No vamos ni conmigo vais a discutir eso. Porque yo no he puesto ese mandamiento ni esa ordenanza en la Biblia. La ha puesto Dios. Si alguno tiene problemas con eso, que ore, que hable con Dios, pero yo le aconsejo que obedezca a Dios. Seguramente cuando obedezcas a Dios, Dios va a quitar un montón de cosas que no entiendes y de tinieblas y de dudas, y vas a ver el respaldo de Dios, porque Malaquías 3, 9 y 10 es muy claro. Si yo le robo a Dios, yo soy maldito, tengo maldición, pero si yo le doy a Dios el diezmo, y no solo yo, sino si todos le damos el diezmo, no solo vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida, sino que la vamos a ver también en nuestra iglesia. Y vamos a ver que la iglesia puede cumplir todos los programas y todos los
objetivos que tenemos como iglesia. Tú sabes que si todos diezmáramos, la iglesia tendría que ayudar al pobre. Y hoy en día ayudamos, pero ayudamos en una medida que es insuficiente. Porque Dios estableció que cuando todo el pueblo diezmara, entonces la economía, no solamente de la persona, que con el 90% bendecido por Dios iba a tener más que suficiente, sino la economía de toda la congregación, de la nación, en el caso de Israel, iba a ser una economía saneada. No iba a haber necesidad de el sistema financiero que se ha creado hoy en día. Eso es una olla a presión, eso va a estallar. Si es que antiguamente, hasta el año 1960 y tantos, el dinero, el billete que se imprimía en un país tenía que estar sustentado o respaldado por oro. Es decir, que si España, cuando teníamos las pesetas, España no podía decir, voy a imprimir muchos billetes de 1000 pesetas. No, sino que según el oro que tenía depositado en el Banco de España, tantos billetes podía imprimir. Cuanto más oro había, más billetes podía haber circulando por la nación. Lo mismo pasaba con el dólar, lo mismo pasaba con todas las monedas del mundo. Pero en Estados Unidos llegó un momento en que creo que fue Nixon el que dijo, mira, yo ya me voy a saltar a la torera estos pactos que tenían, era un acuerdo internacional, de que todo el billete de una nación tenía que estar respaldado por oro, depositado en sus bancos centrales, y un presidente americano dijo, yo ya rompo eso, no voy a hacer caso de ese pacto, voy a imprimir el dinero que haga falta. Y claro, hoy en día un dólar no necesariamente está sustentado por X gramos de oro. Es decir, en verdad, un dólar es humo. Es humo. Y eso tarde o temprano va a estallar, porque eso es insostenible. Yo no sé mucho de economía, pero lo poquito que he estudiado es muy claro. Es muy claro. Si fuera todo sustentado por oro, pues no hay problema. ¿Cuánto oro tienes? ¿30 toneladas? Pues mira, puedes tener tantos miles de euros o de dólares en tu país, pero hoy por hoy no es así. Entonces esto es como el Monopoly, tú puedes imprimir más billetes, ¿qué más da? Si no hay un sustento, es ficticio. Pero el plan de Dios era que la economía de Israel, no solamente la economía familiar de cada uno, sino que la economía del país estuviera bendecida, estuviera segura, estuviera protegida y que todo el mundo tuviera lo necesario. La cuestión entonces es que si yo antes de diezmar uso el dinero para otras cosas, yo estoy declarando lo que hay en mi corazón. Si yo antes de diezmar uso el dinero para pagar la luz, para comprar comida, para pagar recibos, es que yo estoy teniendo más temor y más respeto por esas entidades que por Dios. Porque el primer 10%, si yo se lo doy a Dios, estoy estableciendo el orden correcto de Dios para mi vida. Y Dios se va a encargar de bendecir el 90% restante. Siempre lo va a hacer. Porque es su promesa y Dios no miente. Pero eso sí, es un asunto de fe. Dios te dice, dame a mí lo primero, aunque tengas muchos recibos, aunque tengas muchos gastos, aunque tengas muchas cosas, dame a mí lo primero y confía que yo te voy a ayudar con el 90% restante a cubrir lo que hace falta. Es un asunto de fe. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy, ponerme en el primer lugar. Si yo pongo a Dios en el primer lugar, Dios pone mis necesidades en el primer lugar. Si yo pongo a la compañía eléctrica en el primer lugar, ¿la compañía eléctrica puede poner mis necesidades en primer lugar? No, absolutamente no. Entonces, ¿en quién estoy confiando? Ya para terminar, entonces, vamos a leer 1 Corintios 16,
del 1 al 2, donde Pablo habla claramente a la iglesia de Corinto que efectivamente esto es un asunto no tanto de cantidades, sino de proporciones. Dice 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Si quisiéramos hacer una traducción paralela de eso, podríamos decir, de acuerdo a lo que tú ganas, pon una cantidad aparte. Y Dios ha establecido cuál es esa proporción, es el 10%. O sea, Dios no le dijo, oye, que cada miembro de la iglesia dé 100 euros al mes. Dios no dijo eso. Esto no es un club social, donde hay una cuota de socio y tú pagas. Tú no le das a la iglesia porque la iglesia es muy bonita y te sientes muy bien en la iglesia y porque en la iglesia te cuidan y porque el pastor tenga para comer. Tú no le das a la iglesia por eso. Tú le das a la iglesia porque el 10% es de Dios y Dios ha determinado cómo se tiene que usar para los que viven del Evangelio. Pero tú le das a Dios el primer lugar de tus finanzas, entonces Dios te pone a ti en el primer lugar a la hora de suplir tus necesidades. Hay un versículo interesante, está en Éxodo 13, ya sí que con este terminamos. Porque si algo me gusta de Israel como nación es que no han perdido muchas cosas de Dios, pero hay una cosa que no han perdido y es el sentido de familia. Es el sentido de ayudarse unos a otros, de protegerse, de transmitir de generación en generación las maravillas de Dios. Por alguna razón tenemos en nuestra Biblia, en nuestras manos, estas Biblias. Uno de los museos que visitamos en Israel es el museo vulgarmente se le llama el Museo del Rollo, donde están los papiros más antiguos encontrados con textos del Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento, salvo 2, se encontraron en unas cuevas cerca del Mar Muerto. Son textos que tienen 2000 años de antigüedad como mínimo. Y es impresionante porque son textos tan fieles, o mejor dicho, nuestros textos son tan fieles a aquellos que está claro que ha habido una tradición sana, limpia, se ha pasado de una generación a otra, Dios no ha permitido que su palabra se corrompa, y esto está en todo el pensamiento de Dios, ¿no? En Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Está hablando cuando la fiesta de la Pascua, ¿no? Lo de sacrificar el cordero, lo de pintar los postes de la puerta con sangre de ese cordero. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Yo a veces cuando preparo el diezmo en mi casa y lo meto en un sobre, y alguna vez mis hijos me han dicho, ¡hala! Todo ese dinero le das a la iglesia. Y con ese dinero nos podríamos ir al PorAventura y con eso podríamos hacer tal cosa, o me compras una bici. Hijo, lo primero es para Dios. Tú también le puedes enseñar a tu hijo a diezmar, tú también le puedes dar ejemplo a tu hijo, y cuando tu hijo te pregunte, mamá, ¿y ese sobre con ese dinero para qué es? Hijo, esto es para Dios, porque Dios me hizo libre, porque Dios me rescató de la esclavitud, porque yo estaba muerto en pecados, en delitos, yo estaba perdido por el mundo y Dios vino a rescatarme. Y por eso le doy a Dios el primer lugar de las finanzas, el primer lugar de mi corazón, el primer lugar de mi tiempo, el primer lugar de mi hogar, se lo quiero dar a Dios. El primer día de la semana es para Dios, el primer diezmo es para Dios, por eso, porque Dios me ha hecho libre de toda esclavitud. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro
Mesías, nuestro Redentor, venimos a tu presencia para darte gracias, porque tú nos has amado con un amor tan grande, Señor, que no podemos entender. Nos has amado antes que nosotros te amáramos a ti. Nos has amado en fe. Has entregado la vida de tu Hijo como un diezmo para redimir lo impuro que éramos nosotros, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, dile a Dios, Señor, ¿qué me quieres hablar con esta predicación? ¿En qué lugar estás tú en mi corazón? No estoy seguro, Señor, de que tú seas el primero. Hay otras prioridades que se ponen de manifiesto cuando veo mi cuenta del banco, cuando veo mis gastos, cuando veo la forma en que manejo el dinero, Señor. Pero hoy he entendido que los primogénitos son tuyos, los primeros frutos son tuyos, el diezmo te pertenece a ti, Señor. Y quiero, Señor, que tu palabra se quede grabada en mi corazón. Quiero que tu palabra se haga profunda en mi corazón, Señor. Y quiero darte lo mejor de mi vida, como hizo Abel, Señor, que seleccionó de los más gordos, de los primogénitos de sus crías, para traerlo a ti, Señor. Yo quiero que todo en mi vida, toda área de mi vida, sea realmente consagrada a ti, entregándote a ti lo primero, Señor. El primer tiempo de cada día, la primera porción de mi dinero, Señor, mis primeros pensamientos, mi primer amor, Señor, todo te pertenece a ti. Gracias, Dios, porque si hoy puedo estar en tu presencia, es porque tú me has amado primero, es porque tú diezmaste desde el cielo en la tierra para que yo fuera salvo, Señor. Enséñame a vivir correctamente, Señor. Enséñame a vivir haciendo lo perfecto, Señor, de acuerdo a tus ordenanzas y no como a mí me parece. Porque, Señor, no quiero robarte más, no quiero ofenderte más, no quiero vivir maldito, no quiero vivir con la maldición, con el devorador, persiguiendo mi vida y mis finanzas, Señor. Quiero vivir con tu protección, quiero vivir, Señor, con tu seguro, sabiendo que tú reprenderás al devorador por cada uno de nosotros, cuando nosotros hacemos las cosas en el orden correcto. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y vamos a terminar alabando a Dios. No, algo marchoso. Algo marchoso. Vamos a alabar entonces al Señor y vamos a glorificarle, porque hoy es un día de alegría. Hoy es un día de celebración. Hoy es el día en el que el Señor se levantó de los muertos. Y los que hemos tenido la oportunidad de estar allí hemos visto aquella tumba vacía. La hemos visto totalmente vacía. Allí no hay nadie, porque el Señor está en el cielo, esperando hasta regresar por segunda vez a la tierra y recoger a su amada iglesia. Vamos a celebrarle entonces. ¡Con alegría! Toda noche sin parar, cantando alabanzas, Señor, vistiendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, vistiendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Palmas, sí. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, vistiendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, vistiendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Dios es grande, Él es el primero. Y el Señor es mi Rey, mi todo. ¡Alábale! Y el Señor es mi luz, mi Rey.
y el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, ¡Alábale! en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, ¡Dilo mi fuerte! todo. El Señor es mi luz, mi rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¡Vamos a remolinear! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte. Hay muchas Jehová. formas, pero hay una que Muchas Dios ha formas dicho. de glorificarte, Pero ahora lo haré así. hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Vamos a la manera Hay de muchas Dios. formas de glorificarte, pero ahora lo haré. ¡Vamos! Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. ¡Vamos! Remolineando, me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. Me haré más bien por causa de Jehová. La 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 la. ¡Oh! La 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 la. ¡La, la, la! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora ¡Vamos! remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Así como David. Remolineando, daré más bien por causa de Jehová. Daré más bien por causa de Jehová. Daré más bien por causa de Jehová. La 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 la. ¡Vamos! Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Acordaos entonces de... Vamos a hacer un pequeño sondeo. Así en frío o en caliente ya, ¿no? Porque ¿cuántos quieren ir al Congreso de octubre? Tenemos que ver más o menos. Bueno, los que quieren ir entonces, por favor, hacer el esfuerzo, movilizaros, el tema de las vacaciones, para asegurarnos si vamos a poder alquilar el autobús o si no, ver cómo vamos, ¿vale? Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que tengáis buena semana. Dale un abrazo a 3 o 4 de los que están por ahí cerca. Bueno, antes de marcharnos, segundo. Antes de marcharnos vamos a cantar una canción, una última canción a Carlos, que es su cumpleaños. Mañana. Mañana lo celebramos hoy. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos Otra. cumpleaños feliz.
Muchas gracias. Hay tarta de postre, ¿eh? Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre.